A ver, como experiencia le puedo contar que he empezado en un juzgado laboral. Yo he sido oficial de diligencia del juzgado segundo de Trabajo y Seguridad Social del Alto. Y para ese entonces yo suponía toda mi vida en una materia laboral. Sin embargo, de ello, cuando ya me postulé para ser secretaria de juzgado, me designaron como secretaria del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la ciudad de La Paz. Y es de ahí que nace mi pasión por ser abogada en el área penal. Me llamó mucho la atención todo el movimiento que genera el área penal, totalmente diferente a lo que es un área laboral. Son dos extremos muy, muy diferentes. Me gustó mucho esto del área penal, hablar de sentencias, hablar de incidentes, excepciones, esto de la orden de conducción que no se maneja en área laboral, los mandamientos de comparendo. Era algo nuevo para mí, realmente me gustó mucho. Averigüé mucho al respecto. Le comento que yo ingresé y no sabía absolutamente nada. La auxiliar con la que trabajábamos al mes cumplía sus funciones, se fue y me dejó sola, y ahí fue donde yo tuve que investigar, averiguar el movimiento de un juzgado, porque las secretarias y secretarios somos el brazo operativo principal de un juzgado, ¿no? La organización va a depender mucho del trabajo que realice la secretaria o el secretario. Y el secretario tampoco viene a hacer nada si no cuenta con personal eficiente como puede ser el auxiliar y sus pasantes. Luego, después de haber cumplido en ese tribunal, me designaron secretaria en un juzgado de ejecución, en donde me apasionó más la materia penal, y ya vi a la otra cara de la moneda. En tribunal se ve a personas que están sometidas a juicio, que todavía pueden lograr su inocencia, pero ya en un juzgado de ejecución penal ya hablamos de personas con sentencia condenatoria, ejecutoriada, en donde el procedimiento ya es diferente. Ya no son tantas las audiencias, son muy pocos los abogados que se han especializado en el área de ejecución penal. Y también fue eso, el hecho de que varios abogados que recién tal vez están empezando en el área se han acercado al juzgado, me consultan: doctora, usted podría explicarme cuál es el procedimiento a seguir, y siempre he estado presta para colaborar a todos los abogados que han venido, ¿no? Porque uno cuando empieza es difícil. A mí que me toque un proceso civil, un proceso familiar, igual voy a estar perdida, pero de mi parte siempre hubo esa cooperación para muchos abogados que hasta ahora todavía me consultan, ¿no? Cómo es el trámite. Es un poco diferente, sí, muy conocido también, y a veces hasta malinterpretado por la forma en la que algunas personas con sentencia obtienen su libertad. Perfecto, doctora, qué interesante. Doctora, usted nos hablaba un poco de su labor, de su cargo en el juzgado de ejecución penal. Sin embargo, ¿nos puede explicar de manera clara, en realidad, cuál es la importancia que tiene el trabajo de una secretaria dentro de un juzgado de ejecución penal, por favor? A ver, el trabajo de la secretaria en cualquier juzgado, no solamente en los juzgados de ejecución penal, es muy importante porque, como le indicaba hace un momento, somos el brazo operativo. Nosotros no tocamos temas de fondo, nosotros vamos a revisar los temas de forma, ¿no? Tenemos que manejar una agenda de audiencias, aunque ahora ya eso se maneja un poco más de forma directa con la oficina gestora, pero somos el brazo operativo del juez. Una de las principales funciones, no solo en materia penal, sino en todas las otras materias, como señala la Ley 025, es que nosotras estamos en la obligación de informar al juez el cumplimiento de plazos procesales para poder dictar una resolución, si es que ya se ha notificado a todas las partes, ya se ha vencido el plazo para que puedan responder. Es nuestra obligación poder informar. De ahí radica la importancia del orden que deba mantener una secretaria en el juzgado, del conocimiento que deba tener con relación a los procesos que forman parte de su juzgado. Yo ahorita, con ver la tapa de un proceso de mi juzgado, yo podría decirle el estado de la causa de ese mi proceso,
porque los tengo que revisar de forma constante, hay que presentar informes constantes, y en materia de ejecución penal hace mucho con relación a esto de los informes del cómputo de pena para ver si ya han cumplido o si hay que revocar alguna resolución. ¿Cómo está conformado un juzgado de ejecución penal, doctora? ¿Y qué libros manejan en un juzgado de ejecución penal? Ya, el juzgado de ejecución penal está conformado por el juez, la secretaria y la auxiliar. Como equipo multidisciplinario tenemos a la trabajadora social y están los pasantes, ¿no? No contamos con oficial de diligencias porque trabajamos con la oficina gestora, quienes son los encargados de notificar. Con relación a los libros, al igual que los otros juzgados, manejamos un libro diario donde se registran todas las actuaciones que ingresan por día, el libro de altas y bajas, que son para registrar aquellos procesos que han sido remitidos por apelación. Manejamos el libro de procesos nuevos, el libro de detenidos preventivos, el libro de señalamiento de audiencias, pero el libro diferente, podríamos decir, a los demás juzgados, es el libro de registro de procesos que se remiten a la Oficina de Trabajo Social. No, si bien trabajamos con una trabajadora social, en todo el tiempo que yo he estado en el juzgado, nunca la trabajadora social ha trabajado de forma directa en nuestra oficina. Tienen su propia oficina, no sé si eso ocurrirá en los demás departamentos, pero sí también ocurre en la Ciudad del Alto, en donde la trabajadora social tiene su propia oficina. Entonces es un libro donde registramos cada vez que le enviamos un cuaderno para que haga un informe a la trabajadora social. Ese sería el libro diferente que tenemos los juzgados de ejecución penal. Qué interesante, doctora. Doctora, ¿nos podría explicar y referirnos cuántos juzgados de ejecución penal existen en la ciudad de La Paz y dónde quedan ubicados los mismos? En la ciudad de La Paz tenemos 4 juzgados de ejecución penal. Estamos ubicados en la calle Colón, en la Casa Colón. Y bueno, en la Ciudad del Alto hay 2 juzgados, un juzgado que es mixto, porque además toca otras materias, pero son 2 juzgados, los juzgados de ejecución, y bueno, están en la Casa de Justicia de la Ciudad del Alto. Perfecto. Doctora, ¿cuál es el objetivo específico de la Ley 2298? El objetivo de la Ley 2298 es regular y verificar el cumplimiento de las condenas de las personas que tienen sentencia condenatoria ejecutoriada. Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿En qué consiste los 4 periodos del sistema progresivo según la Ley 2298? A ver, doctor, tenemos 4 periodos. El primer periodo, el de observación y clasificación. El segundo periodo, el de readaptación social. El tercer periodo de prueba y el cuarto, el de libertad condicional. El primer periodo debemos entenderlo como el periodo al cual todos ingresan, porque se debe contar este periodo desde la fecha de ingreso, y la norma dice que son 2 meses que deberían de estar en este primer periodo de observación y clasificación. Posterior a ello viene el periodo de readaptación en un ambiente de confianza. Esto lo señala el artículo 165 de la Ley 2298, por el cual el interno ya puede acceder a un trabajo, ya puede acceder a un estudio. Alguna vez me entrevisté con trabajadoras sociales del Centro de Orientación Femenina de Obrajes y me indicaban que pese a que la norma señala que a los 2 meses un interno ya podría ingresar a formar parte de un trabajo o de un estudio dentro del penal, esto no se cumple porque existen listas al interior del recinto en donde se da prioridad a modo de que se van inscribiendo, lo que quiere decir que difícilmente un interno podría conseguir trabajo dentro del penal, por lo menos pasado unos 8 meses. Luego viene el tercer periodo, que es el periodo de prueba, por el cual uno puede acceder al beneficio del extramuro. Precisamente su nombre lo dice como periodo de prueba, para ver si es que esta persona está preparado ya para salir en libertad. Es un sistema de prueba. Y el último periodo es el periodo de la libertad condicional,
por el cual el interno ya obtiene su libertad, si bien no es pura y simple, está sujeta a condiciones, pero ya tiene mayor libertad de locomoción, a diferencia de un extramuro, en donde tiene que retornar por las noches al penal. ¿Cuál es la diferencia, doctora, entre régimen abierto y régimen cerrado? Ya, el régimen cerrado se da de acuerdo a lo que señala la misma norma. Todos los internos cuando ingresan al penal se encontrarían en un régimen cerrado. La norma lo señala hasta los 2 meses. Están privados y limitados de algunos derechos, ¿no? Ambos regímenes se traducirían en un periodo de clasificación del sistema progresivo, en donde podríamos identificar, como le decía, al primer periodo como un régimen cerrado y a los otros 3 periodos como un régimen abierto. ¿Por qué? Porque ya están más libres dentro del recinto penitenciario, ya pueden optar a más beneficios, ya pueden optar a un trabajo, a un estudio y a los demás beneficios que la ley les otorga. Gracias, doctora. Ya ingresando con relación al tema más importante sobre los beneficios penitenciarios, ¿nos podría explicar de manera clara en qué consiste el beneficio de redención, cuáles son sus principales características y cuáles sus requisitos, por favor? Ya. La redención es un beneficio por el cual se convalida la pena cumplida por un tiempo de trabajo o estudio que haya realizado el interno, en un 2x1, en donde 2 días de trabajo o de estudio se convalidan por de pena cumplida. La norma es estudio o trabajo, no estudio y trabajo. Muchas veces los abogados pretenden realizar una redención de pena utilizando informes de la Junta de Estudio y de la Junta de Trabajo. Sin embargo, la norma mismo señala que se va a otorgar este beneficio solamente por el estudio o por el trabajo. Este se lo puede presentar al cumplimiento de las 2/5 partes de la condena. Sus requisitos están detallados en el artículo 138 de la 2298 y el procedimiento se encuentra igual establecido en el artículo 74 del reglamento. Una de las características principales de este beneficio es que necesariamente se tiene que contar con un informe de la Junta de Estudio o Trabajo, que dichos informes tienen que contar con la firma de los delegados de cada junta, conforme lo señala el artículo 184 y 189 de la Ley 2298. ¿Cuántas veces, doctora, una persona puede beneficiarse, en este caso, con la redención? No existe limitación o prohibición expresa en la norma. Puede solicitar su redención cuantas veces quiera. A veces, un interno contrata los servicios de un profesional abogado y el abogado lo primero que hace es revisar si se puede acoger algún beneficio. El abogado observa que ya tiene acumuladas horas de estudio y trabajo y presenta la redención. Se le da la redención. Pero eso no le alcanza todavía, digamos, para poder optar a un extramuro o peor a una libertad condicional, pero el interno sigue trabajando. Entonces, puede volver a plantear una redención por el nuevo tiempo que haya trabajado. La norma no prohíbe que se tenga que presentar una sola vez y la norma tampoco prohíbe que se pueda presentar la redención después de haber obtenido el beneficio de extramuro, por ejemplo. Una persona que se encuentra con detención preventiva, doctora, ese plazo forma parte, se puede contabilizar para el beneficio de la detención de la redención, o tiene que ser obligatoriamente una persona que ya cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada. No. Puede solicitar directamente se puede convalidar el tiempo de trabajo o estudio aún cuando él hubiese estado detenido preventivamente.
Muchas gracias. Una pregunta, doctora. ¿Qué pasa con una persona que ingresa al centro penitenciario y sabemos perfectamente que existen 13 sindicatos dentro del penal? Tenemos peluquería, hojalatería, zapatería, taxis, cocina, carpintería, cerrajería. Entonces, electricidad, hasta pelotería tenemos el día de hoy. Sin embargo, ¿qué pasa con un ciudadano que tiene una actividad completamente diferente y distinta? ¿Él puede registrar un trabajo a su propia cuenta? ¿O en este caso, obligatoriamente tiene que formar parte de alguno de estos 13 sindicatos? Necesariamente tiene que formar parte de uno de los sindicatos, doctor. Como le he indicado, uno de los requisitos principales para obtener la redención es contar con un informe de la Junta de Estudio Trabajo. Esa Junta de Estudio Trabajo se encuentra conformada por delegados. No solamente, no es que uno cree su propia actividad sin estar asociado a una de las asociaciones, como usted menciona. Por ejemplo, con relación al estudio, a la Junta de Trabajo, el artículo 184 señala que la Junta va a estar integrada por el representante del Servicio de Asistencia Social, el representante del Servicio de Asistencia Legal, 2 delegados de los internos del área y un representante del Ministerio de Trabajo. Entonces, al estar ya registradas esas asociaciones, cuentan con el visto bueno del Ministerio, del representante del Ministerio de Trabajo. Entonces, un poco difícil que de forma aislada uno pueda querer generar ese informe de la Junta de Estudio y Trabajo, que de por sí, doctor, por la experiencia que tengo en el juzgado, es muy difícil poder obtener de forma rápida, toda vez que estas juntas de trabajo, pese a que la norma señala que se deben de reunir cada cierto tiempo, no lo hacen. Y a veces no cumplen con la totalidad de las firmas, y eso también es observado a momento de llevar una audiencia. Gracias, doctora. En un juzgado de ejecución penal, ¿quién es el encargado de realizar el cómputo para que una persona pueda acogerse a un beneficio penitenciario, en este caso como la redención? ¿Y cuánto tiempo tiene algún plazo para, en este caso, presentarse ese cómputo? La encargada de realizar el cómputo de la pena cumplida vendría a ser la secretaria del juzgado, aunque la figura como tal, cómputo de pena por secretaría, no existe en la norma. Y nosotros, de acuerdo a la ley 025 y las atribuciones conferidas por el artículo 90, tenemos que elevar informes que el juez requiera. Entonces, esto debería ser como una ayuda a memoria para el juez, toda vez que en obrados cursa un certificado de permanencia y conducta, en donde incluso viene ya con el tiempo que se encuentra detenido el interno. Los informes de la Junta de Trabajo y Estudio, lo propio, vienen con el total de las horas estudiadas, así como de los días trabajados. Entonces, como le digo, esto del cómputo viene a ser una ayuda a memoria para el juez. En cuanto al plazo, debemos remitirnos a que todos los actuados se tendrían que hacer en el plazo de 24 horas. Pero, por ejemplo, si en el decreto del incidente que admite la solicitud de redención dispone, por secretaría elabórese el cómputo de pena cumplida y es de fecha 1 de marzo, debo de suponer que el 2 de marzo yo tendría que estar presentando mi cómputo. Pero ¿qué tal? Y no está todavía los informes de la Junta de Estudio y Trabajo, no voy a poder cumplir con el plazo. Entonces, como que no existe, digamos, un plazo que presione a la secretaria a entregar ese informe, pero al tratarse de caso con detenido, existiendo los informes de la Junta de Estudio y Trabajo, deberían de hacerse dentro de las 24 horas. Gracias, doctora. ¿Qué tiempo tiene de permanencia o duración, perdón, en este caso, un certificado de permanencia y conducta? Su validez es de 90 días. El mismo documento lo señala. Muy bien.
Doctora, la doctora acaba de explicarnos sobre el beneficio de redención, nos ha explicado sobre el famoso mito del 2 por 1, donde muchas personas piensan que automáticamente por el simple hecho de ingresar a un penal se cuenta el día y la noche. Sin embargo, acaba de explicarnos que la redención es un beneficio por el cual una persona se beneficia, en este caso por 2 días de trabajo o estudio con un día de libertad. Asimismo, es importante aclarar para las personas conectadas, somos 300 personas, que existe una modificación de la ley 1173, en este caso en las disposiciones finales, en su artículo 138, que señala que más allá del famoso 2 por 1 que conocemos para los hombres, es decir, de 2 días de trabajo o estudio por un día de redención, se instaura, dice la 1173, el 1 por 1, es decir, un día de trabajo o un día de estudio por un día de redención. Sin embargo, esto solamente es para las mujeres que se encuentran a cargo de niños, niñas y adolescentes. También se pueden beneficiar las personas mayores de 65 años y finalmente las personas con discapacidad grave o muy grave y personas finalmente que padezcan de enfermedades terminales. Dice, en esos casos procederá el beneficio del 1 por 1. Querida doctora, ¿nos puede explicar cuándo estamos ante una enfermedad terminal, por ejemplo? Bueno, hubo una capacitación en la ciudad de Cochabamba en donde un médico forense vino a informarnos o a ilustrarnos un poco en qué consiste una enfermedad terminal. La figura que él indicaba es que aquella persona, aquel interno que señale contar con una enfermedad terminal, tendría que salir a morir por fuera del penal. Y es algo muy difícil de poder comprobar, indicaba el médico forense, ¿no? Es algo muy difícil, pero sí existen los médicos forenses quienes son los que deberían de dar este informe, un informe médico que asegure que la persona está con enfermedad terminal. Sin embargo, el doctor debe indicarlo, que de acuerdo a la experiencia que se tiene en el juzgado, nunca se ha presentado un informe que señale que algún interno tenga una enfermedad terminal. Sí, enfermedades crónicas que pueden ir debilitando al interno dentro del recinto, pero no así informes de enfermedades terminales. ¿El Instituto de Investigaciones Forenses está encargado de verificar esta presunta enfermedad terminal o es posible presentar documentación de médicos particulares o del Estado que no formen parte del Instituto de Investigaciones Forenses, doctora? Antes sí, antes podían presentar, pero ahora con las modificaciones de la sentencia constitucional de avocación, señala de forma textual que debe ser el IDIF el encargado de entregar el médico, vale que la persona se encuentra con una enfermedad terminal. Perfecto, gracias doctora por la aclaración. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda acceder al beneficio de redención, doctora? A ver, vamos a dar lectura para no olvidarnos de ningún requisito. Por favor. No estar con el artículo 138 señala no estar condenado por delito que no permite indulto. Por esta razón es que no todos pueden beneficiarse con la redención. La redención, si bien puede lograr la libertad definitiva de una persona, son varios los delitos que se encuentran prohibidos de poderse aplicar con este beneficio. Haber cumplido las 2/5 partes de la condena, haber trabajado de manera regular bajo el control de la administración penitenciaria. Ahí está, como le indicaba, doctor, que difícilmente uno va a poder registrar una actividad aislada de alguna de las asociaciones, toda vez que esta debe estar regulada bajo el control de la administración penitenciaria. También haber estudiado o aprobado las evaluaciones parciales y finales de cada ciclo de los cursos autorizados
por la administración penitenciaria. Y esto como anécdota, no me pregunte el caso, pero le puedo decir que hubieran internas que me presentaron certificados en química nuclear. Y no sé cuán cierto sea que en recintos penitenciarios femeninos se lleve esa materia, ¿no? Otro de los requisitos es no estar condenado por delito de violación a menores de edad, no estar condenado por delitos de terrorismo, tampoco estar condenado a pena privativa de libertad superior a los 15 años, por delitos tipificados en la Ley 1008 y por último, no haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. Para esto es necesario el certificado de permanencia y conducta actualizado y de ahí radica la validez de los 90 días, porque esto puede ser una limitante. Sí se han dado casos en el juzgado en donde por tener o contar con una falta disciplinaria no han podido acceder al beneficio de redención pese de contar con los otros requisitos. Gracias, doctora. Algo que me llama la atención y lo he podido constatar personalmente en distintos centros penitenciarios es que el área de estudio no conlleva en sus materias la materia específica de derecho, que consideramos que es muy importante para las personas privadas de libertad conocer sus derechos para poder ejercerlos. Y eso es algo que considero que el régimen penitenciario y el Ministerio de Gobierno debería hacer algo al respecto, ¿no? Una pregunta, doctora. La solicitud de informes, en este caso al área de trabajo, al área de estudios, para obtener el certificado de permanencia y conducta por parte de los internos, ¿es obligatorio que ellos hagan estas solicitudes mediante sus abogados o pueden ellos también, los internos, directamente realizar una solicitud directa y a quién tendrían que hacerla? Cuando se presenta el incidente de redención, doctor, por procedimiento, de acuerdo a lo que señala el artículo 74 del Decreto Supremo del Reglamento de la Ley de Ejecución de Penas, es el juez quien debe coordinar al recinto penitenciario que presente un informe sobre las juntas de estudio y de trabajo, que remita ese informe del interno. Ahora, de poder solicitar el interno directamente sin necesidad de plantear un incidente de redención, también ocurre. Lo puede hacer a través del juzgado, aunque he visto en algunos casos que observan, ¿no? El juez le indica cuál es la finalidad de solicitar un informe de la Junta de Estudio de Trabajo. Los abogados fundamentan e indican que a efectos de poder beneficiarse de la redención en un futuro. Pero también pueden solicitarlo de manera interna, doctor, en el área legal del recinto penitenciario. Y esto yo lo he visto cuando estaba trabajando en defensa pública, en donde los internos... Hay internos que se preparan mucho, que conocen muy bien la ley de ejecución penal, conocen muy bien el Código de Procedimiento Penal, porque ellos mismos han estudiado sus casos y ellos han logrado obtener sus informes de la Junta de Estudio de Trabajo, sus clasificaciones y sus permanencias y conductas también. O sea, esto es indistinto. Puede hacerse a través del juez o directamente en el recinto. Gracias, doctora. Un interno que realiza distintas solicitudes, área de trabajo, de estudios, certificado de permanencia y conducta, y no obtiene respuesta inmediata, pronta y oportuna que pueda servirle para acceder a un beneficio, ¿podría accionar la vía constitucional, en este caso tal vez mediante una acción de libertad? Claro, pero tendríamos que agotar la subsidiariedad, como dice, porque quien ejerce control jurisdiccional es el juez de ejecución penal. Y si el interno ha solicitado de manera interna dentro de un recinto que se le otorgue el certificado de permanencia y conducta, por así decir, y no encuentra respuesta, bueno, entonces tiene que presentar su queja al juez. Y el juez, a través del control jurisdiccional que ejerce en la causa, conminará al director del recinto penitenciario para que en el plazo de 3 días otorgue. En el caso de que no exista respuesta, ahí sí podría accionarlo, aunque tendríamos que ver cuán ligada está con su derecho de la libertad
para poder plantear esta acción. Muchas gracias, doctora. Ha quedado muy claro el beneficio de la redención. Avanzando un poco más, doctora, ¿nos podría explicar en qué consiste el beneficio del extramuro, sus principales características y sus requisitos, por favor? Bien, doctor, el beneficio del extramuro es llamado también en los juzgados como el beneficio de la prelibertad. Es el beneficio por el cual el interno sale por el día a trabajar y en la noche debe de retornar al recinto penitenciario para su pernocte. La característica principal de este beneficio es que el interno debe acreditar una actividad laboral segura por fuera del recinto, debiendo al efecto corroborar una experiencia física del trabajo, así igual del cumplimiento de las legalidades respectivas. Más o menos como cuando planteamos una aceptación a la detención preventiva, hay que verificar dónde va a trabajar. Son los mismos requisitos, doctor. Los requisitos están señalados en el artículo 169 de la ley 2298, es procedimiento en la 170 de la misma norma legal. Para presentar estos requisitos, debe haber cumplido la mitad de la condena más un día y debe estar comprendido en el tercer periodo de clasificación, o llamado también periodo de prueba. Gracias, doctora. Han habido algunos pequeños problemas técnicos, pero se ha llegado a escuchar la respuesta de la doctora. En todo caso, aclarar que nos estaba explicando la doctora que el beneficio del extramuro que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 198 nos refiere que el extramuro es un beneficio por el cual, en este caso, se permite al interno salir del centro penitenciario por trabajo o por estudio y retornar para pernoctar, en este caso en el penal, los fines de semana. En este caso la persona cumple su privación de libertad de manera normal en el centro penitenciario. Considero personalmente que esta es una prueba muy valorable desde mi punto de vista, porque se estaría poniendo a prueba por primera vez a un interno, ya que él mismo va a conocer el exterior del centro penitenciario en pleno cumplimiento de su condena. Es decir, eso sabemos perfectamente que el hombre es libre por naturaleza, entonces este beneficio que le permite salir durante el día para trabajar o estudiar podría fácilmente generar que de alguna manera este ciudadano pueda considerar darse a la fuga, aunque él sabe perfectamente que de incumplir este beneficio, esta tentación que podría sentir en exteriores del centro penitenciario, a sabiendas de que tiene que retornar al final del día, él sabe también que puede ser revocado su beneficio, y en ese caso incluso podría llegar a ser procesado por el delito de evasión y obviamente perdería este beneficio. Doctora, una pregunta con relación al extramuro. ¿Cómo se hace en este caso la vigilancia del interno fuera del penal? Antes de que me olvide sobre lo que usted decía, doctor, una de las características también es que en este beneficio se solicita el ofrecimiento de dos garantes, y son ellos los que van a defender en caso de fuga del interno, ¿no? El interno que obtiene el beneficio de extramuro presenta doble registro. Hay un registro de extramuros dentro del recinto penitenciario, el primer registro, y en su momento también se pedirá a través del juzgado. Y el segundo control lo realiza la trabajadora social del juzgado. A momento de otorgarle el beneficio del extramuro, le impone ciertas reglas y condiciones que debe cumplir. Tendrá que venir a firmar todos los lunes, tendrá que realizar la trabajadora social una visita periódica o sorpresiva en la actividad laboral que desarrolle, y bueno, en sí le pone algunas reglas de conducta más, ¿no? Y son esas las dos partes que verifican que el interno con este beneficio está cumpliendo. O sea, hay verificación por parte del recinto y por parte del juzgado. Gracias, doctora. Si bien el condenado, doctora, tiene la obligación de retornar al centro penitenciario para pernoctar,
¿es cierto que este ciudadano puede solicitar al juez de ejecución penal el permiso para no llegar a pernoctar en algunos casos? Sí, sí existe esa figura, pero esto ya depende más de la sana crítica del juez. Bueno, también se va a observar el tipo de delito que se está juzgando, pero sí, una de las causales más frecuentes es el domicilio. La norma en este caso, o bueno, la actividad laboral en todo caso, la norma no establece que la actividad laboral deba ser dentro de la ciudad, ¿no? La norma dice que tiene que acreditar una actividad laboral y la actividad laboral puede ser trabajar como agricultor en provincia. Esa puede ser realmente su actividad desde un principio, que se dedique a, no sé, a sembrar papa, tal vez, a la ganadería y demás. Entonces, necesariamente debe ir a provincia. Imagínense tener que salir de San Pedro todas las mañanas y hasta llegar a una provincia ya se le va a tomar hasta mediodía y en volver va a ser otro mediodía. Entonces, ahí el juez deberá pues de valorar y de acuerdo a su sana crítica, resolver si es que le va a dar la posibilidad de no pernoctar en el recinto penitenciario, toda vez que, como le digo, la actividad laboral no está limitada a que deba ser en la ciudad de La Paz. Qué interesante, doctora. Doctora, una consulta. ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, un interno que puede acceder al beneficio de extramuros? Sin embargo, el único trabajo que este ciudadano obtiene es un trabajo en una fábrica. El único turno disponible es durante toda la noche, por ejemplo, confeccionando chamarras. Demos un ejemplo, él mismo puede solicitar ese tipo de horario para trabajar toda la noche y retornar en el día más bien al penal de manera contraria a lo que señala la ley 2298. ¿Se puede eso? Lo que no está prohibido está permitido, doctor. No existe prohibición. No he visto en toda la experiencia que tengo, en todas las resoluciones de extramuro que he podido revisar hasta ahora, esa figura. Pero debemos de suponer que si se les admite el no pernocte por la distancia entre la actividad laboral y el recinto, también podría ser posible realizar el trabajo por la noche. Quien se encarga de realizar la verificación de la actividad laboral es la trabajadora social y es quien deberá informar cuando verifique la actividad que la única plaza disponible para esta persona es el del turno noche. Gracias, doctora. ¿Por qué motivos se podría revocar el extramuro? Por haber cambiado la actividad laboral sin haber comunicado al señor juez. No nos olvidemos que el principal requisito es la actividad laboral. Y una de las condiciones señala que no debe cambiar de actividad laboral siempre y cuando no comunique al juez, ¿no? Si digamos que le van a rescindir el contrato por problemas internos de la empresa, bueno, todo puede ocurrir, pero tiene que avisar al juez que se está quedando sin la actividad laboral, que está buscando la actividad laboral. Pero si de acuerdo al informe de trabajo social verificamos que el interno ha cambiado de actividad sin comunicar al juez, puede ser causal de revocatoria. Otra causal también es el no asistir al pernocte al recinto. Basta con que el recinto nos informe, nos remita un informe indicando de que el interno no ha retornado al recinto en horarios de la noche, entonces eso también puede ser causal para la revocatoria. ¿Qué pasaría, doctora, en el caso de que una persona en pleno cumplimiento de su condena ya logra, en este caso, acogerse al beneficio del extramuro para poder salir o estudiar y debe retornar en la noche? Sin embargo, comete un nuevo delito dentro del centro penitenciario, por ejemplo, un homicidio. Entonces, ¿la persona podría seguir beneficiándose del extramuro y salir durante el día? No, en este caso la prohibición es expresa. El artículo 170 de la ley 2298 establece de que si el condenado está siendo procesado por otro delito, el juez antes de resolver pondrá la solicitud en conocimiento del fiscal o de la acusación particular a objeto de que se pronuncie. Entonces, evidentemente, el doctor, Ministerio Público y parte víctima se van a oponer
para que esta persona pueda salir y consecuentemente al tener otro proceso, sí que le va a poder limitar o rechazar la solicitud del beneficio de redención. Claro, sería un completo riesgo, ¿no? Doctora, ¿cuántas veces una persona puede someterse al beneficio de extramuro? Por una sola vez, dice la resolución, se concede el beneficio por una sola vez, pero también se ha visto en la práctica, doctor, de que pese a que volverían a incumplir o inclusive fuera revocado el beneficio, luego de un tiempo solicitan y sí se les vuelve a otorgar. Pero esto, más que todo, doctor, se debe a la falta de seguimiento también por parte del Ministerio Público. En muchos casos se ha visto que el Ministerio Público no forma parte activa de un proceso, no le hace seguimiento y toda vez que no existe oposición para para la otorgación de un beneficio, entonces si ha cumplido con todos los requisitos, el juez está nomás en la posibilidad de otorgarle nuevamente el beneficio. Gracias, doctora. Muy claro ha quedado el tema. Avanzando un poco más, doctora, con relación a otro beneficio penitenciario, ¿nos podría explicar claramente qué es el beneficio de la libertad condicional, sus principales características y cuáles sus requisitos, por favor? Ya. El beneficio de la libertad condicional primero es el cuarto periodo de clasificación en el sistema progresivo. Es el beneficio por el cual el interno cumple el resto de su condena en libertad, bajo cumplimiento de ciertas reglas de conducta. Los requisitos se encuentran establecidos en el artículo 174 de la Ley 2298 y debe haber cumplido las 2/3 partes de la condena. Este es un beneficio que se aplica a todo tipo de delitos, no tiene limitación. Hace rato lo escuchaba en un live anterior a este, que señalaba con toda certeza y con toda seguridad, basado principalmente en la norma, que incluso un feminicida va a poder beneficiarse de este beneficio de la libertad condicional, porque así lo dispone la ley. No es por capricho de los jueces, no es por capricho de los fiscales y demás operadores de justicia, sino porque así lo dispone la ley. Sí existen modificaciones, como las señaladas en la 1443, con relación al tiempo que debe cumplir para poder solicitar esta condena, para poder solicitar este beneficio, perdón. Por ejemplo, la norma señala que debe cumplir las 2/3 partes, pero con las modificaciones de la 1443 establece para 3 tipos de delitos de forma específica: feminicidio, infanticidio y violación niña, adolescente, que debe cumplir las 4/5 partes de la condena. Esa es una de las modificaciones. Doctora, para tener una idea más clara, una persona, por ejemplo, sentenciada, condenada con sentencia ejecutoriada de 30 años por el delito de feminicidio, antes de la ley 1443 tenía que cumplir 20 años y podía acceder a la libertad condicional. Hoy en día, con la ley 1443, tendría que esperar 25 años para poder obtener la libertad condicional. ¿Es así, doctora? Sobre eso, doctor, la misma Constitución Política del Estado señala que la ley es para lo venidero. No existe una aplicación retroactiva de la ley. Como ya le había manifestado esto en un anterior live, no existe tampoco jurisprudencia actual que esté apoyando al hecho de que se aplique estas 4/5 partes para delitos anteriores, porque hay varias personas que ya han sido condenadas por feminicidio. Evidentemente, el caso que ahorita está en boga es este tema del infanticidio de estos niños que ocurrió. Sí se va a someter a estas 4/5 partes, porque el delito se ha cometido cuando la ley 1443 ya estaba vigente. Pero ¿qué pasa con delitos anteriores a la ley 1443? Y la 1443 es del 4 de julio del año 2022. Entonces considero
que debería de aplicarse el anterior parámetro, que eran las 2/3 partes de la condena. Gracias, doctora. Doctora, con relación a la libertad condicional, ¿la libertad que obtenga la persona es una libertad definitiva al obtener este beneficio o tiene que cumplir algunas medidas afuera del penal? No, no es definitiva, doctor. Tiene que cumplir, igual está sujeto a ciertas reglas de conducta. La principal regla de conducta es venir y firmar, generalmente es el primer día hábil de mes. Entonces, eso es a efectos de que el juez ejerza un control sobre el interno, de que está viniendo de forma regular, está en la ciudad de La Paz, no se ha escapado, no se está ocultando, no se está dedicando a hechos ilícitos como los que están prohibidos. Ese sería el principal requisito. Ahora, cuando se le otorga la libertad condicional, por ejemplo, a un sentenciado por violación, violencia familiar, también se les impone terapias que deban cumplir ya estando fuera del recinto. Entonces, para poder obtener ellos la libertad definitiva, tienen que cumplir todas esas condiciones que el juez en su momento de otorgarles la libertad condicional les ha dado. Si no cumplen esas medidas, difícilmente van a poder optar a la libertad definitiva, al cumplimiento de su condena. Doctora, ¿el cumplimiento de los requisitos de la libertad condicional es suficiente para que el juez otorgue el beneficio o existen otras causales posiblemente para que el juez pueda rechazar la libertad condicional? A ver, los requisitos, por ejemplo, para la libertad condicional, conforme lo señala el artículo 174, son 4 requisitos. Vamos a hablar de que haber cumplido las 2/3 partes de la condena o aquella que derive del nuevo cómputo, dice, haber observado buena conducta en el establecimiento. Esos 2 requisitos se los podría comprobar con un certificado de permanencia y conducta, porque prueba el tiempo de detención y a su vez cuál ha sido la conducta demostrada. Dice el tercer requisito, haber demostrado vocación para el trabajo. Eso lo vamos a comprobar con el informe de la Junta de Estudio o Trabajo que el interno tiene que presentar. A su vez, de forma intrínseca estaría el señalamiento de domicilio. La resolución que disponga la libertad condicional indicará el domicilio señalado por el liberado. Estaríamos hablando de un tercer requisito que sería el domicilio que debe señalar. Y a su vez, la cuarta clasificación. Estaríamos hablando de que tiene que contar con un certificado de permanencia y conducta, informe de la Junta de Estudio y Trabajo, domicilio y la cuarta clasificación. Usted los 4 requisitos los presenta y usted indicaría, ya he cumplido, me van a dar la libertad condicional. Pero, ¿qué pasa si el certificado de permanencia y conducta no está actualizado y la validez ya está por fuera de los 90 días? Se le va a rechazar porque el certificado de permanencia y conducta no está actualizado. ¿Qué pasa si el informe de la Junta de Estudio o Trabajo que usted pretende mostrar para demostrar que el interno tuvo esa intención de mejorar su conducta a través del trabajo no cuenta con las firmas respectivas? Se le va a rechazar. Si el informe de trabajo social señala que el domicilio que usted está ofreciendo no reúne las condiciones de habitabilidad y habitualidad, se le va a rechazar. Y por último, si no cuenta con con la cuarta clasificación, también se le va a rechazar. Entonces, no significa, no solamente es presentar los documentos y suponer que ya le corresponde. Muchas veces hay abogados que presentan su libertad condicional, pero únicamente señalan en el memorial, no, señor juez, ya estoy más de las 2/3 partes de la condena, exijo la libertad condicional. Y no es así. Hay requisitos que se tienen que cumplir. ¿Existe jurisprudencia, distinguida doctora, con relación al tema de la habitabilidad, por el cual incluso el término actualmente ya sería discriminador, porque nadie puede en este caso decirnos cómo tiene que vivir una persona en el lugar donde habita,
Sin embargo, usted acaba de mencionar que el informe de la trabajadora social es fundamental, y si ella señala en este caso que no existe en el lugar donde va a cumplir el resto de su condena los medios básicos, por ejemplo, para que una persona habite, entonces el juez podría rechazar ese, según el informe. ¿Tan determinante es el informe de la trabajadora social, doctora? El informe, doctor, puede ser también objetado por las partes. A veces puede ser que la trabajadora social no haya verificado bien, esté pretendiendo dar tal vez una información falsa. Y el interno es quien refuta ese informe, ¿no? Es quien indica, señor juez, por ejemplo, le voy a contar un caso. De por sí, si la trabajadora social llega al domicilio de una persona y observa que en ese domicilio están bebiendo, hay rastros de han tomado, han bebido, va a informar de esa situación. No es algo normal encontrar ese tipo de cosas en el domicilio de una persona. Y ocurrió este caso. Continuó la trabajadora social con el interno, bueno, con el familiar del interno, para ir a realizar el verificativo de su domicilio. Cuando la trabajadora social presenta su informe, señala textual: se encontraron rastros de bebidas alcohólicas, de consumo de bebidas alcohólicas en el domicilio que he ido a verificar. Lo presenta. La parte interesada objeta ese informe y señala: señor juez, 2 días antes del verificativo, un familiar nuestro ha fallecido. El día en que la trabajadora social vino, nos encontrábamos en el famoso quitapenas. Así lo puso en el memorial. Solicito que nuevamente se realice el verificativo porque mi hermano o mi hijo o el domicilio que estoy ofreciendo no es un bar. No es que nos dediquemos a tomar todos los días. Entonces, ve, doctor, ese tipo de situaciones ocurren. Ahora, con relación al hecho de que usted me indique de que no podría, sería algo así como una discriminación el verificar algo. Si se le va a otorgar la libertad condicional a una persona sentenciada por el delito de violación y resulta que esta persona violación niña-niño, y resulta que esta persona ha logrado contratar un alquiler al lado de una guardería de niños, ¿usted considera que debería ser factible considerar ese domicilio? No le escuché la última parte, distinguida doctora, por favor. A ver, yo le hago la consulta. Si se le va a otorgar o si el beneficio de libertad condicional lo ha solicitado una persona que está sentenciada por el delito de violación niña-niño y esta persona ofrece como domicilio justamente una casa que se encuentra al lado de una guardería de niños, ¿corresponderá considerar ese domicilio, doctor? Indudablemente que no, representa un completo peligro, obviamente, ¿no? Para este grupo vulnerable de los niños. Entonces son ese tipo de aspectos que la trabajadora social debe verificar y que también van a ser considerados por el juez, ¿no? Como le digo, la trabajadora social presenta su informe, pero quien da la última palabra es el juez. El informe de la trabajadora social le sugiere al señor juez que el domicilio que está cumpliendo o no está cumpliendo, pero como le digo, quien da la última palabra es el juez. ¿Cuál sería entonces, doctora, el procedimiento para objetar el informe de la trabajadora social y de qué manera en este caso el juez puede, en este caso, dejar posiblemente anular este informe o puede dar curso y darle la razón a la persona que solicita el beneficio? ¿Cómo se realiza esa parte del procedimiento, doctora? ¿El juez emite un auto tal vez? ¿O un simple decreto? ¿Señala tal vez una audiencia? ¿Esa parte del procedimiento nos puede explicar, doctora, para objetar el informe de una trabajadora social? La trabajadora social presenta su informe y el informe es puesto en conocimiento de partes. Y al decir partes nos referimos a todas las partes: el Ministerio Público, víctima y el acusado. No solamente el acusado, al verse tal vez perjudicado, puede
oponerse a ese informe, también puede hacerlo la parte víctima. Si es un caso de violencia, puede señalar, él está prohibido de acercarse y el domicilio que está señalando es al lado de mi casa. Entonces también puede haber ese informe. Lo que hace el juez es poner en conocimiento de las partes y la parte afectada observará ese informe. Se le va a pedir a la trabajadora social que, de acuerdo a las observaciones hechas, se rectifique ese informe o presente un nuevo informe. No va a rechazar, el juez no va a rechazar el informe, porque tampoco la norma señala que ante un informe negativo por trabajo social no se vaya a convocar audiencia o se desestime in limine el incidente, ¿no? Se tiene que llegar a una audiencia, se tiene que tramitar el beneficio, el incidente como tal. Y el informe será una prueba en contrario o en contra del acusado, pero se tiene que llevar la audiencia. El juez será quien valore el nuevo informe que vaya a presentar la trabajadora social, en donde se rectifique en lo que dijo o en todo caso modifique, porque tal vez, como el caso que comentaba, tal vez y cometió algún error, no observó bien, puede estar sujeto a eso. Pero como dije, la última palabra la tiene el juez. Gracias, doctora. ¿Existe algún plazo para objetar el informe de la trabajadora social? Al tramitarse los incidentes en la vía incidental, todo traslado tiene 3 días. Entonces, si se le ha notificado con el informe de trabajo social, tendrán 3 días para poder objetar el informe. Gracias, doctora. Hay casos, por ejemplo, en los que la persona que va a solicitar, el interno en este caso, que va a solicitar el beneficio de la libertad condicional, tiene que presentar los documentos, indudablemente, junto al incidente, demostrando dónde va a cumplir el resto de la condena, y al momento de que la trabajadora social realiza la verificación en el domicilio, existen algunas contradicciones, ya sea en la numeración de las calles. Sabemos que han cambiado muchas calles, incluso denominación de nombres. Entonces, cuando en una audiencia de incidente de libertad condicional, el juez puede evidenciar esas contradicciones y rechaza, en este caso, el beneficio, se puede solicitar nuevamente, se puede interponer nuevamente un incidente de libertad condicional. ¿Hay un plazo para volver a presentarlo o una cantidad limitada de veces que la persona puede solicitarlo? No hay un plazo, doctor. Se puede volver a solicitar el incidente cuantas veces sea necesario, que existe un caso continuo por parte del juez. Pero en este punto hay que aclarar algo, doctor. A veces en que se les observa, por ejemplo, lo que se observó fue la permanencia y conducta. No estaba actualizado el certificado. Y es por esa razón que se le ha rechazado el beneficio. Lo que hacen los abogados es, van al penal, consiguen el certificado de permanencia y conducta actualizado, presentan con memorial y solicitan, bueno, estoy cumpliendo o estoy subsanando lo observado, ahora sí, libertad condicional. No es así, doctor. El incidente como tal ya se ha resuelto. Lo que tienen que hacer es volver a plantear el incidente e incluso actualizar la verificación del domicilio, porque desde la fecha en la que se le rechazó el incidente hasta la fecha de la presentación de ese documento pueden haber transcurrido más de 3 meses. Ya incluso la persona que le estaba alquilando la propiedad al interno para que salga, puede ser que ya no esté de acuerdo con seguirle otorgando esta propiedad en calidad de alquiler. Entonces, es por esa razón que debe volver a plantear el incidente. Es decir, que puede modificar el domicilio de un incidente a otro incidente. ¿Se puede modificar el domicilio? Sí, doctor, se puede modificar. Se puede cambiar, es más, se puede cambiar incluso después de haber presentado el incidente. Usted puede presentar el incidente con el domicilio en la calle 5, pero en el transcurso, en lo que va tramitando, resulta que el dueño de casa le dice que no, presenta un memorial y cambia de domicilio de la calle 5 a la calle 10.
Doctora, si existe una contradicción entre los papeles que presenta la persona que quiere beneficiarse con la libertad condicional y existen contradicciones con el informe de la trabajadora social y el incidente es rechazado por el juez de ejecución penal, podemos solicitar oficios, por ejemplo, al juez de ejecución penal dirigidos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que puedan, mediante la división registros domiciliarios, puedan verificar también el domicilio mediante un informe. ¿Tendrá más solidez ese documento? ¿Se puede hacer eso, doctora? Doctor, como le indicaba, la verificación domiciliaria no solo radica en verificar la existencia física del inmueble, sino que también según a las condiciones de habitabilidad o habitualidad. Y ese trabajo no lo va a poder hacer el policía. Necesariamente tiene que realizarlo la trabajadora social del juzgado, pero sí podría presentar un verificativo